todos. Y es, en mi opinión, es uno de los factores más preponderantes en la crisis de la identidad de la profesión del docente en México, porque ya no es el poseedor del conocimiento. ¿Cuántas veces, pregúntenle a los compañeros docentes, cuántas veces un docente entra a clases, dice algo, y hay un estudiante que ya lo googleó y le dice, no es cierto, esto es asado, y eso ya pasó, ahora es así? Y eso es romper el poder que tenía el docente dentro del salón por ser el conductor del proceso de aprendizaje, dado que él tenía el conocimiento que podía transmitir y crear esos estudiantes. Entonces, vuelvo a la pregunta. ¿Qué proyecto de formación docente tenemos? Veamos cuáles son los planes que están activos. ¿De cuándo es el último plan y programa de formación de los docentes? Hace un par de años. Lo vemos y no es muy diferente del anterior. Y entonces yo, como persona que ha estado metido en el sistema educativo, que he estado trabajando con docentes, que he estado muy de cerca de las escuelas, me estoy dando cuenta que nuestra crisis se avecina y va a ser una ruptura que va a tronar. Porque la escuela tiene muchas cosas que se tiene que ayudar a la socialización, tiene que ayudar a construir esta capacidad de trabajar en grupo, en equipo, en comunicación humana, en hacer cosas con otros. El que está a un lado, pero el que está a 20, 50, 100 kilómetros, porque eso es posible, eso va a ser posible hacia adelante. No quisiera yo meterme en los datos, cuando ustedes se metan, pueden buscarlo, ustedes van a ser mejores que yo para encontrar eso. ¿Cuáles son las expectativas de los grandes cambios en términos de comunicación humana en los próximos 10 años? En los próximos 10 años ustedes siguen siendo jóvenes y el mundo va a ser otro. ¿Sí? Estamos a punto de entrar a la red 5G, ya se ríen ahorita los técnicos que están trabajando en esto, todavía no entramos a la 5G, ya están viendo la siguiente. Es decir, ahorita el término, estamos entrando en la era de la virtualidad. La posibilidad de trabajar en entornos virtuales es inmediata, no es ciencia ficción del futuro, es inmediata. En donde nuestra escuela y nuestra capacidad como docentes está enfrentando estos retos. Entonces, mi problema ahorita en esta discusión y con muchos colegas en estas discusiones es: ¿estás en favor de la reforma de la 4T? Les digo, ya es irrelevante esa pregunta, porque la reforma de la 4T es la misma reforma que hizo Peña Nieto para darle la madre a Calderón, y la reforma de Calderón es la reforma que hizo Calderón para darle la madre a Vicente Fox. Esa es la historia política. Y quiero hablar en descargo personal. Cuando yo entré en la Subsecretaría de Educación Básica, yo sustituía al maestro Blanco Molinar, que llevaba 12 años como subsecretario de Educación Básica. Cuando yo entré en la subsecretaría, yo no cambié a un solo funcionario, ni uno. Me quedé con la secretaria de OLA, con la persona, el asistente de OLA, pues yo entré a hacer la función de subsecretario con el equipo. Y ese equipo, si algo tuvo la educación básica, fue la posibilidad de progresar con ese equipo. La maestra Alba Martínez Oliver, que conocen, la maestra Elisa Bonilla, el maestro Francisco Bresciano, Rodolfo Ramírez Raimundo, tratando de dar un poquito de continuidad en un nuevo gobierno con el mismo equipo, pero de ahí se rompió con Calderón y se rompió luego con Peña Nieto, y ahora lo está rompiendo Andrés Manuel otra vez, y dentro de 6 años lo va a volver a romper Andrés Manuel con su propio proyecto, ¿no? Pero yo los invito a que reflexionemos fuera de la escuela, salgámonos del ámbito de la escuela, porque para reflexionar cómo trabajamos desde la escuela, ¿no? Perdón, me excedí demasiado. Si entre el público hay más preguntas, inquietudes, por favor. ¿Sí me escuchan? Sí.
Pues tengo la pregunta va a lo que comentaba el profesor Gómez Morín con respecto a que no existe una educación hegemónica. Yo creo, que ya los estudiantes tenemos la libertad de buscar y explorar terrenos que antes no se podían. Yo creo que ahí debe existir una consideración realmente, no existe una educación hegemónica, realmente somos libres. ¿Cuál es la libertad que tiene el estudiante en el panorama actual del mundo con respecto a qué es lo que se busca, ¿no? Por ejemplo, en México, ¿cuántos son los ETIs, CEBETIS, todas estas escuelas que son de técnicas industriales, en las cuales prolifera lo que hablaba la maestra, el término de calidad, impuesto precisamente por los organismos internacionales? Estas escuelas reproducen las ideologías dominantes, ¿no? Actualmente esas escuelas están formando personas que se incorporan a la producción y que solamente saben reproducir patrones para seguir produciendo, aumentar la producción, para que hace la redundancia, siguen la lógica de la acumulación de riqueza del sistema capitalista. Entonces, es hegemónica la educación actualmente. La libertad que tenemos nosotros no se ejerce precisamente porque ocurre un control de la juventud. La juventud actualmente se encuentra alienada, la juventud se encuentra enajenada. ¿Cuál es la libertad de la cual se habla, ¿no? Entonces yo creo que difiere un poco con esa parte que usted comenta de que todos somos libres y ya no es solamente lo que están en los libros de texto, pero el mismo sistema se encarga de enajenar a la población, ¿no? De no buscar más, de solamente quedarnos con esta parte, ¿no? Entonces México se encuentra inserto obviamente en el mercado global, en una posición media, de una cadena imperialista, en la cual cuando gobierna el monopolio, pues obviamente busca y necesita personas que sigan, ¿no? Que continúen con legitimar esto que necesita el capitalismo actual, ¿no? Entonces yo creo que la educación sí es hegemónica, ¿no? Apenas se hace una pequeña lucha, yo creo, en las instituciones de tratar de romper con estos patrones que pues se siguen reproduciendo en las escuelas, ¿no? Entonces yo creo que sí valdría la pena analizar, ¿no? Si los estudiantes realmente buscamos más allá y qué es lo que nos dejan ver, ¿no? Porque yo creo que sí existe un fuerte control de parte del sistema capitalista por parte del Estado, bueno, traducido en el Estado hacia la población, de controlar qué es lo que ven, ¿no? ¿En qué ocupa el tiempo el estudiante? ¿En qué ocupa el tiempo la juventud? ¿Cuántos son los jóvenes que también no estudian, ¿no? Somos una minoría los que tenemos ahora sí el privilegio de estudiar, ¿no? Más de la mitad del país se encuentra en índices de pobreza y pobreza extrema, ¿no? Entonces, ¿de qué trata cuando usted dice realmente ya se rompió esta cadena del Estado, esta cadena de que nos controlan, nos siguen controlando en realidad, ¿no? Entonces, ese es el comentario que yo le haría con respecto a su respuesta. Una otra pregunta como para irlas agrupando en torno a esto. Me permitiría añadir en esta lógica que la compañera está planteando, estamos en una universidad donde por, digamos, mística institucional hacemos la revisión de autores que tienen cierto corte pedagógico crítico, y desde ahí hay muchos de los conceptos, ¿no? Con los que se lee la realidad desde acá, y en esta inminente realidad muchos autores han teorizado de los flujos de información desbordados y que por supuesto exceden, desbordan el control de un actor preponderante como pudiera ser todavía el Estado en algunos casos, y que efectivamente hay regímenes que quieren asumir aún más esa preponderancia, que lo que estamos ahora presenciando tiene vocación por ahí, en esa ruta. Hay tal vez, me hace preguntar nuestro Juan Carlos, algo por la democratización. Pareciera ser que el mito de la libertad ahora se reedita
en las versiones que asumen que el estudiante, cada vez mayor contacto y más profundo con las tecnologías de la información, amplifica sus posibilidades de elección sobre los contenidos, sobre el conocimiento, etc. Y sin embargo, eso no ha generado aún una sociedad más democrática, sino al contrario. Parece ser que otros esquemas que hoy se conocen, por ejemplo, desde ciertas lecturas sociológicas como posverdad, ¿no?, que se traducen en prácticas concretas que todos estamos muy familiarizados con ellas, por ejemplo las fake news, son el elemento de consumo, ¿no?, que está más próximo a la realidad concreta de los seres que no han verdaderamente establecido un vínculo, no se han integrado con sus condiciones materiales de vida. Y ahí un poco la idea es cómo podemos pensar a la escuela, más allá de pensarla desajustada de una realidad, caminando 10 años, 100 años atrás de lo que vivimos hoy, y sino más bien pensándola a la escuela como un espacio también que puentea a los sujetos frente a su realidad concreta. Acá esas preocupaciones las planteamos frecuentemente en las aulas, porque pues sí, pareciera ser que hoy vemos incluso en los sectores marginales ciertos niveles de acceso a la tecnología o a las tecnologías de la información que hace todavía poco tiempo nos parecerían remotos. Conceptualmente esto ya tiene un tiempo. Peter Drucker en los 70, ¿no?, ya hablaba de la sociedad del conocimiento y digamos, futureaba, ¿no?, sobre ciertas maneras de cómo la sociedad se iba a recomponer frente a esta profundización de los medios de producción y otras cosas, y vemos que ha pasado el tiempo y que esas expectativas a lo mejor idealistas, utópicas, hoy han encontrado en las contradicciones sociales expresiones mucho más allá de este mito de la libertad. No sé qué nos pudiera decir. A ver, el tema de la producción del conocimiento no es una opinión, es un hecho, ¿no? Y sí, a ver, el tema es que la escuela, como está construida y como está diseñada, la escuela mexicana, pero la escuela latinoamericana y la escuela de muchos países del mundo, estaba construida y fue diseñada para un proyecto del siglo anterior, en condiciones muy diferentes. Evidentemente, la democratización de la educación pasa por garantizar que todos tengan el mismo acceso y los mismos derechos. Yo creo que la tecnología va a ser un factor fundamental para lograr esto en muchos contextos, si la escuela hace lo que tiene que hacer. Es decir, si la escuela sigue siendo el espacio de formación sistemática, formación formal, organizada, estructurada, para acceder a este conocimiento que está disponible y que antes no estaba disponible. Ahora, eso requiere capacidades de los docentes que ahorita no tenemos, y efectivamente requiere conducción, dirección pedagógica de los directivos de la escuela, que ahorita no la hemos visto. Sí, es cierto, requiere una nueva estructura de la escuela para mayor libertad de sus colectivos. Sí, efectivamente hay un largo camino que recorrer, pero yo no veo esa discusión abierta ahorita en este momento. En este momento yo no la veo. Yo no estoy viendo en la reforma educativa, no es la crítica a la reforma en sí, yo no estoy viendo que esta reforma como la anterior haya considerado estos elementos claves de formación de colectivos docentes, de directivos docentes, como los responsables para abrir la escuela y hacer la escuela pertinente en los contextos en los que estamos viviendo. Eso no lo estoy viendo. Las normas para los docentes siguen siendo normas administrativas, que si regresamos al control del sindicato, que nunca lo perdió, vaya la aclaración, ¿no? Nunca perdió el control de las plazas, ¿no? En fin, es un tema de plazas de trabajo, etcétera, y no de organización pedagógica. Entonces la discusión no está dada en la organización pedagógica. Estamos hablando de estructuras, de leyes, de reglamentos, de normas para la regulación del sistema, no para la operación del sistema, y no para la operación pedagógica del sistema.
Entonces, ahí podemos tener las discusiones que dice la compañera, si va a ser para la formación, para el capital o no. Esas discusiones son válidas y hay que tenerlas, pero en un contexto de formación pedagógica a nuestros cuadros docentes y directivos y de organización de la escuela, cómo se toman las decisiones de la escuela, cómo puede una escuela tomar decisiones para formación de sus alumnos si hay un currículum único prescriptivo que le dice qué hacer, cómo hacer y los horarios para hacerlo. Eso es conductivista, pero totalmente, además políticamente peligroso y además inútil para un país que requiere y que ha demandado y que está demandando nuevas formas de enfrentar las terribles carencias y realidades que venimos arrastrando de tantos años. Yo quisiera hacer en este sentido también una importante diferenciación entre lo que es la información y lo que es la formación. Porque efectivamente la información puede ser vastísima, como lo que usted está comentando, y efectivamente todos los ejemplos que ustedes mismos y ustedes mismas pueden tener a partir de lo que día a día reciben y a lo que acceden a partir de diferentes redes o de diferentes espacios cibernéticos, etc. Pero definitivamente lo que marca la pauta en un proceso educativo, lo que debería de marcar la pauta es el proceso formativo, ¿no? Y es parte de lo que pues también se hace esta crítica precisamente, o sea, efectivamente toda esta proliferación de instituciones que están encaminadas a formar personal o profesionales técnicos, ¿sí? Pues tienen precisamente este enfoque, ¿no? Decía yo, más de adiestramiento que de una formación. Y me parece que pues sí es esta tendencia que, si ustedes quieren, como ya comentábamos, ¿no? Muy permeada, muy condicionada, inclusive por otro tipo de organizaciones, no nada más en México, es lo que está realmente ejecutando. Entonces, el hecho de que nosotros podamos tener espacios como estos, como ya decía el maestro Víctor, donde tratamos de darle una lectura diferente a los mismos contenidos, inclusive, ¿no? O sea, el currículum que incluso aquí tenemos, creo que ha sido trastocado por un currículum oculto, del que cada maestro y maestra nos vamos haciendo responsables en función de justamente pues una aspiración inclusive, ¿no? Dentro de nuestro quehacer docente. Si hubiera alguna otra participación al respecto, para abrir otra ronda a los participantes en cuanto a su disertación. El maestro planteó hace rato un principio pedagógico del siglo XVII de autor comeniano, que hemos discutido en las aulas, ¿no? Educar a todos en todo, o dar todo a todos. Y cómo poder problematizar ese principio. Yo creo que hoy no vuelve a la escuela anacrónica, sino al contrario, actualiza, ¿no? Su papel, su función y su ontología misma, ¿no? Pero bueno, sigamos en la discusión, maestra. Bueno, pues efectivamente una de las deudas que existen es justamente con aquellos grupos, ya decía el maestro. Se está tratando de que la educación pueda llegar a todos los sectores y a todos los niveles. Y bueno, lo que yo quería compartir también en esta mesa el día de hoy es este análisis de cómo estamos las mujeres en este sentido incorporadas a un sistema no solamente educativo, sino también formativo, ¿no? En el cual no solamente podamos estar adquiriendo nuevos y mejores niveles de instrucción, sino hacia dónde nos estamos encaminando o hacia dónde está precisamente la oferta dirigida hacia las mujeres. Es importante reconocer que la lucha por los derechos de las mujeres es una lucha muy larga, viene desde la misma Revolución Francesa. Está documentado como diferentes mujeres, algunas a lo cual las han escuchado, como Mary Wollstonecraft o Olympe de Gaulle, hicieron, incluso Olympe de Gaulle terminó en la guillotina precisamente por reclamar que los derechos de los ciudadanos fueran también para ciudadanas, ¿no? Y que las mujeres pudiéramos ser también ciudadanas. Y uno de los reclamos precisamente era la educación, porque se decía desde entonces
o en ese entonces, que las mujeres no teníamos la misma capacidad intelectual y en otros sentidos, ¿no? Pero principalmente que intelectualmente no éramos capaces de poder ejercer ni siquiera un desempeño público. Entonces estas mujeres pues hacen toda esta denuncia de todo lo que somos capaces y de que además si no se nos educa y si no se podía darnos instrucción, pues tampoco podíamos desempeñarnos en iguales condiciones. Entonces, a lo largo, imagínense ya de cuántos siglos, podemos ver que las mujeres hemos logrado mucho. Incluso les tenía yo aquí unas pequeñas imágenes de cómo ya en este siglo las mujeres sobre todo a partir de 15 años y más, han ido teniendo una participación cada vez más semejante a la de los hombres en los diferentes niveles educativos, ¿no? Esto es un dato de MINMujeres y bueno, pues esto es importante para poder precisamente apreciar lo que se ha logrado a partir de una lucha pues muy severa, como les digo, que a ciertas mujeres les ha costado la vida, ¿no? El poder llegar a estas condiciones. Entonces, aquí la propuesta es que pueda haber otro tipo de situaciones que, como decíamos, van más encaminadas a la formación. Es decir, las mujeres estamos ya insertas en el sistema educativo. Como ustedes pueden ver, las cifras son casi, ya están a la par prácticamente, ¿no? Pero volvemos a este enfoque desde la cuestión de la formación y de cuáles son las intenciones realmente de los procesos educativos. Entonces, por ejemplo, aquí Lourdes García es también una activista ella es licenciada en Derecho, pero bueno, pues se ha enfocado mucho a todo lo que son los estudios de género y junto con otras autoras comparte que todavía hay algunas situaciones que tendríamos que ver como parte de estas acciones formativas en nuestro sistema educativo. Y una de ellas, por ejemplo, es eliminar el sexismo en la educación mediante la transformación de programas y textos escolares, por ejemplo, ¿no? Capacitar a funcionarios y a personal docente en la perspectiva de género para no reproducir los estereotipos de género en centros educativos. Eliminar brechas de desigualdad educativa en el medio rural, especialmente en zonas indígenas. Fomentar nuevamente tendencias y desestereotipar las que ya existen en relación a la vocación profesional de las mujeres. Todavía es muy evidente que el tipo de profesiones y de áreas de estudio en el que se insertan las mujeres tiene mucho que ver con acciones de cuidado y educación, con las que tradicionalmente se nos caracterizó, como estos elementos para los que sí estamos capacitadas, por decirlo así, ¿no? Hemos visto afortunadamente que ya muchas mujeres han incursionado en otros campos, pero bueno, todavía es muy importante la inserción, y lo podemos ver aquí, nuestra población estudiantil en estas carreras, que son básicamente educativas, pues es de más del 90% de población femenina, ¿no? Y no es que esté mal, por supuesto, porque han sido decisiones de ustedes y eso es lo más importante, pero también es muy triste ver que el papel de los hombres en ciertos niveles educativos en muchas ocasiones es muy desalentado, y eso también es una situación sexista. Por ejemplo, tuvimos aquí el caso de un alumno y compañero de ustedes formado en educación inicial que quiso entrar a trabajar a un CENDI y los padres y madres de familia no quisieron, a pesar de que la dirección estaba de acuerdo con que se incorporara a la planta de docentes. Padres y madres de familia hicieron todo, bueno, estuve casi hasta a punto de tener una situación legal porque no estaban de acuerdo, la escuela básicamente, ¿no? Estaba en una situación legal porque estaban incorporando a un varón con actividades de niños y niñas de educación inicial. Entonces, pues también ese es un enfoque sexista que responde a una serie de estereotipos
relacionados precisamente con esto que decimos, ¿no? Es que está presente la cuestión formativa. Y aquí cabe decir que la escuela efectivamente no es la única responsable de la educación. Nosotros estamos en una licenciatura y en un espacio en el que reconocemos que existen diferentes ámbitos educativos, que no nada más es el formal, ¿sí? Y entonces aquí es donde viene la invitación a ver también cómo desde la pedagogía, desde la intervención educativa, cómo estamos precisamente diseñando, estableciendo programas, haciendo diferentes currículas que permitan dentro de lo formal o lo no formal, permeando lo informal, cómo vamos precisamente a dar estos enfoques de mayor equidad. Ahorita estoy hablando particularmente de las mujeres, ¿no? Pero de equidad en todos los sentidos y para todos los ciudadanos y las ciudadanas, ¿no? De una manera que pueda ser la sociedad un espacio incluyente, un espacio más democrático, como ya mencionábamos, que se entiende la democracia, ¿sí? Como decíamos, no es nada más esta parte de ir a votar, que es muy importante, desde luego, por supuesto que es muy importante, ¿no? Pero la democracia también tiene que manifestarse en otras formas de participación, donde la escuela tiene que formar también para que las personas quieran participar. Como yo lo decía hace rato, ¿no? Estamos tristemente en una situación de cada vez mayor individualismo y la cuestión de la información a través de nuestros diferentes dispositivos nos hace cada vez más individualistas, ¿o no? Es muy triste ver inclusive desde niños de la primera infancia, niños, niñas de la primera infancia, que ya no conviven, ya que estén juntos, ahí cada quien está con sus respectivos aparatos, ¿no? Entonces, ¿qué tanto los espacios educativos, ya sea desde lo formal o desde lo no formal, puede estar realmente propiciando un aspecto de mayor integración comunitaria y en este sentido de mayor participación, ¿no? Bueno, entonces estas son, digamos que las deudas todavía, las sugerencias que los grupos que nos dedicamos a trabajar con mujeres le hacemos al sistema educativo, ¿no? Eliminar candados, decimos fomentar nuevas tendencias y desestereotipar las que ya existen en relación a la vocación profesional de las mujeres, eliminar candados que establecen instituciones académicas para permitir la participación de las mujeres en puestos de decisión, porque ahí es también donde viene uno de los problemas más severos, ¿no? Las mujeres que egresamos y que incluso tenemos eficiencia terminal, más bien el grupo que tiene mayor eficiencia terminal es de mujeres y no siempre en los campos laborales se encuentran en los mejores puestos, sobre todo relacionados con las tomas de decisiones. Impulsar sistemas de becas para las mujeres, eliminando candados también que tienen que ver principalmente con factores de la edad, para que las mujeres puedan retomar sus estudios, sobre todo de posgrado, después de haber tenido un periodo de maternidad, porque muchas veces se conjugan, ¿no? En las edades, esta etapa de poder atender estas necesidades reproductivas o estas decisiones reproductivas que tienen también una edad determinada y la edad de especialización o de superación profesional. Entonces, bueno, pues hay veces que dicen hasta 35 años, ¿no? Y es cuando pues ya se acabó tanto la edad reproductiva como la posibilidad de continuar. Entonces, bueno, pues son sugerencias que también hablan precisamente de una posibilidad de inclusión, en este caso muy particular, hacia el sector de las mujeres. Gracias. Bueno, yo para cerrar la intervención, desde la perspectiva nuevamente de los cambios de políticas públicas y del entorno internacional, mundial, del avance de la civilización humana, no específicamente de los países, sino de la raza humana, su forma de vida, y en el contexto educativo, ¿hacia dónde nos dirigimos? Hacia dónde se están dirigiendo los cambios, las innovaciones que hemos estado siguiendo en términos de educación. Uno, se está empezando a replantear cómo funciona el aula. Es decir, esta idea de las aulas de
en fila y todos viendo para enfrente, está chocando con la forma en la cual se relacionan nuestros niños y nuestros jóvenes. Entonces, esta idea de tener aulas que faciliten mucho más la interacción de grupo a través de aprendizaje basado en proyectos colaborativos, ¿sí? En solución de problemas, en desarrollo del pensamiento científico, rompe el paradigma de que el maestro es el transmisor del saber y el estudiante es el receptor de este saber. O sea, ya lo dijimos, y hay muchas experiencias alrededor de esto. Si replanteamos cómo funcionan las aulas, pues evidentemente hay que replantearnos el rol de los maestros. En este nuevo contexto, en estos nuevos contextos, el maestro como un acompañante cognitivo, un acompañante que ayude a desarrollar las capacidades cognitivas de sus estudiantes, implica una nueva pedagogía para el aprendizaje y el conocimiento y, por supuesto, la necesidad de esto que comentaba el maestro Juan Carlos, un desarrollo de liderazgo pedagógico en los entes directivos. Si replanteamos el rol de los maestros, pues necesariamente tenemos que replantear cómo se diseñan las escuelas. Nuestra escuela es una escuela medieval, o sea, el modelo de la escuela viene desde entonces, ¿no? Desde las primeras escuelas. Entonces hay que replantear cómo están diseñadas las escuelas desde la organización pedagógica, inclusive hasta la jornada escolar. Hay discusión de si los estudiantes solamente aprenden durante su tiempo en la escuela o si haciendo cosas fuera de la escuela se puede considerar también como parte de la jornada escolar. Y entonces romper la rigidez de los horarios, calendarios, estructura de la escuela para permitir mayor versatilidad y mejor aprovechamiento de la experiencia de aprendizaje de los estudiantes en la escuela y fuera de la escuela. Y por último, si replanteamos cómo están diseñadas las escuelas, y ese es un tema que pocas veces se discute, hay que replantear el diseño de la estructura de gestión del sistema. La estructura de gestión del sistema educativo está diseñada desde el siglo pasado para un sistema que era escolarizar a la población básica, escolarizar a toda la población en educación primaria, fundamentalmente. Y la estructura de ese modelo era esa, la estructura de nuestro sistema es una estructura de un sistema que entrega, que da oferta, que da becas, que da libros, que da escuelas, mesabandos, etc. Pero que el sistema está organizado alrededor de la conducción de esta oferta y no la de creación de capacidades propias pedagógicas desde la estructura de la escuela. Entonces, ¿hacia dónde debemos replantear este diseño de la estructura de gestión educativa? Que sea un sistema que se organiza alrededor de la escuela y no que las escuelas se organicen alrededor de los requerimientos del sistema. Entonces, ¿qué significa eso? Pues una estructura que responda a las necesidades de la escuela, no que la escuela responda a las demandas de la estructura, ¿no? Un sistema centrado en la escuela, centrado en el aprendizaje, entendiendo que existen en este contexto, cuando hablamos de centrado en la escuela y el aprendizaje, que existen diferentes condiciones de educabilidad, como diría Juan Carlos Tedesco, ¿no? En nuestros estudiantes. Las condiciones para que los estudiantes aprendan no son las mismas y dependen del concepto, del contexto en el que está la escuela. Entonces, si se logra, si logramos impulsar esta transformación desde esta perspectiva, el centro es la escuela, porque es donde aprenden los niños, y la reforma tiene que ser desde el aula a la escuela, y desde la escuela a cómo funcionan nuestros maestros, y de eso la transformación del sistema creo que podríamos enfrentar con mayor eficacia, con mayor justicia de los que todavía tenemos que hacer. Yo con eso cerraría mi caso. Pues abrimos nuevamente un espacio para el intercambio con las integrantes de la mesa. Tienen inquietudes, preguntas, quisieran compartir, externar en este marco.
Sí, muchas gracias. Bueno, es una reflexión con respecto a este espacio del seminario que ha abierto la universidad. Un espacio que hay que reconocer, ¿no? Es un espacio que nos ha dado muchas posibilidades a partir de estos 4 siglos de escuchar diversas perspectivas sobre los temas que hemos ido tratando, ¿no? Y en esta ocasión pues no es la excepción, no estamos aquí discutiendo, hablando sobre la reforma educativa, las políticas públicas y también pues el tema de democracia. Y bueno, yo rescato mucho y como reflexión personal, ¿no? El tener aquí a esta mesa, ¿no? Esta mesa que nos está compartiendo desde sus perspectivas, desde sus intereses, desde sus preocupaciones, ¿no? Desde sus ocupaciones, sus ideas, sus conceptos, sus intenciones sobre este tema. Creo que el tema de la educación, bueno, pues nos lleva a remontarnos, como bien aquí se dijo en la mesa, se está hablando de la tercera revolución industrial, que fue la era, de las comunicaciones, el ingreso el manejo de datos a niveles insospechados en el pasado, ¿no? Tenemos también lo que sucedió en la primera y la segunda revolución industrial, que trajo como consecuencia pues un modelo de escuela que respondía a unas necesidades, digamos, muy propias de la sociedad, un poco el contrato social entre la escuela y la sociedad. O sea, hemos ido repasando ahorita en estos minutos, ¿verdad? Lo que es la escuela, cómo se constituyó de cierta forma en el pasado y un poco proyectando el futuro, ¿no? Y yo pues reconozco mucho la oportunidad de escuchar, por ejemplo, aquí a nuestro invitado, al maestro Gómez Morín y a mis compañeros también, pero especialmente quiero mencionar a Gómez Morín porque pues él ha tenido la experiencia de estar pues, trabajando como docente, ¿no? Y ha tenido la oportunidad de ir trabajando en diferentes puestos o funciones dentro de la estructura educativa del país, ¿no? Entonces nos permite conocer la perspectiva que tiene, ¿no? Igualmente, hablando de aspectos de género, como nos comentaba la maestra Milla, creo que también nos hace reflexionar al respecto. Yo quisiera, y valoro mucho, y mi primera reflexión es valorar este espacio diverso, muy rico, para escuchar incluso pues, a la compañera, también dando su opinión, a la compañera René y a los demás que han participado, porque eso nos enriquece. Ahora bien, yo creo que también tenemos que tomar en cuenta pues que no existe equidad en nuestro país, ¿no? Eso hay que tomarlo muy en consideración. Si hay mucha información, si hay redes sociales, ahí está Google, ahí está todo lo que tenemos de acceso en el WhatsApp, en los celulares, etc. Pero desafortunadamente en nuestro país y en Latinoamérica, me atrevo a decir, en su generalidad, no hay equidad en el acceso a esa información. Son pocos realmente los que tenemos oportunidad para accesar a la información digital. Y eso genera pues un sesgo importante en las oportunidades que se tienen de educación, ¿no? Otro aspecto que yo quisiera comentar y al escucharlos, ¿no? Yo sí creo que está muy ausente la pedagogía en la escuela desde hace mucho tiempo. Se le ha dado, y bueno, lo hemos estado revisando, ¿no? También en las aulas, como bien decía Víctor, ¿no? Mucho tiempo se le dio un enfoque didáctico, cómo enseñar mejor, qué estrategias didácticas utilizar, emplear, practicar para la enseñanza-aprendizaje. Después nos dedicamos mucho tiempo a trabajar sobre el currículum, ¿sí? Cómo trabajar ese currículum, el currículum oculto, el real, el escrito, todo tipo de análisis sobre el currículum, otra etapa importante. Después nos estamos dedicando también a cómo evaluar el sistema educativo, cómo mejorar la calidad del sistema. Nos hemos dedicado mucho a esos aspectos de cómo homogeneizar las prácticas, cómo evaluarlas, y si no, ahí tenemos todo lo que se ha promovido para evaluar a través de las pruebas PISA, etc. Pero nos preguntamos, ¿cuándo hemos discutido acerca de lo pedagógico? Cuando hemos estado discutiendo acerca de la relación docente-alumno, docente-contenido, contenido-alumno. Nos hemos centrado mucho hacia los contenidos, ¿verdad? Y nos hemos olvidado que en la escuela también se aprende a hacer, a convivir, ¿sí? A respetar,
a escuchar. Precisamente aquí se aprende a participar, a vivir procesos democráticos, etc. Entonces, la escuela no nada más es información, como bien se decía, la escuela también es formación en valores, formación de valores sí, sociales, valores cívicos, como se mencionaba aquí, valores éticos, pero también se forman personas que aprenden a ser con el otro, a escuchar al otro y a resolver los conflictos en forma educativa, ¿sí? A través de la escucha. Entonces yo creo que lo que se ha planteado aquí, bueno, pues es sumamente orientado hacia lo que es la reforma educativa, ¿no? Se puede decir que es una reforma que pues estamos conociendo apenas porque las leyes reglamentarias acaban de propiamente hace poco ser revisadas, actualizadas, pero en general yo creo que el gran reto que tenemos como comunidad educativa y como docentes a mí me implica esto, ¿no? El papel que tiene el docente actualmente, porque yo creo que con la cuarta revolución industrial que ya está muy cerca, que ya además ya la tenemos encima, y estamos ahorita todavía pensando en la tercera y enseñando como en la segunda revolución industrial, porque muchas cosas que se enseñan de química, de física en las aulas, es de hace 100 años. ¿Sí? Entonces, yo creo que ahorita el gran reto que tenemos es lo que viene de afrontamiento, ¿no? El deseo de las grandes transnacionales, de las grandes organizaciones, de minimizar la importancia de la escuela, inclusive si es posible para ello, desaparecer la escuela como la conocemos actualmente, ¿no? Ir cada día virtualizando más la relación. ¿Cuántas universidades ya no están trabajando con un porcentaje? 30% vamos a verlo virtual, vamos a verlo a través de línea, y el otro 70% presencial. Se dice que la tendencia es que cada día se aumente más el aspecto virtual y que a todos nos tengan en nuestras casas con nuestros medios de comunicación estudiando. Pero eso no es lo deseable. Lo deseable es precisamente valorizar la labor docente, valorizar precisamente lo que es la pedagogía, lo que es la relación del tú a tú y aprender a convivir y a resolver nuestros problemas de forma pacífica, dialogada y pedagógica. No nada más estar pensando que todo es información, todos son buenos resultados, todos son calidad en la educación, todo es comparar, todo es individualismo, también podemos hacer cosas en comunidad. Son una serie de reflexiones que yo quiero dar, no tengo una pregunta concreta que hacerles, podría tener muchas, ¿no? Pero ese es mi humilde comentario. A mí me parece que la agenda de las discusiones, la agenda nacional de las discusiones sobre la reforma educativa es un asunto que está en proceso de revisión. Es decir, el Estado mexicano y particularmente el gobierno en turno presentó una agenda de discusión sobre la reforma educativa. Es decir, qué hacer con la educación pública, sobre todo, que es la educación pública a la que llega y la que atiende a la mayor parte de la población mexicana. Y quiero nada más comentar rápidamente puntos de la agenda de la reforma educativa actual, que ha sido más bien como de contestación. Yo lo he comentado también aquí, ha sido más contestación que proyecto propio. Por ejemplo, si lo leemos en términos así de estructurando rápidamente un lenguaje negativo, es en vez de sí, es no a la evaluación punitiva, en vez de sí, no a la calidad o al concepto de calidad, pero vean, sí al concepto de excelencia. No a la discusión pedagógica, pero sí a la discusión administrativa, política, la discusión de las plazas, la discusión de los procedimientos, cómo se van a regular los ingresos o los procesos de selección de los docentes, de los directivos. Esa es como la preocupación que está en la agenda principal del gobierno federal. Hay un poco de discurso hacia equidad,
hay un poco, sí hay que reconocerlo, hay un poco de discurso hacia la formación de los docentes, inclinaciones hacia reivindicar el derecho a la educación de todos los ciudadanos, pero también reivindicar el derecho a la formación permanente de los docentes. Solamente estoy aquí anotando algunas cuestiones. Está pendiente la discusión sobre la formación de los directivos, ¿verdad? Es un ausente, es un vacío que tenemos todavía. La discusión no centralizada, sino más, yo diría, si es posible a nivel de gobiernos de los estados, congresos de los estados, y si es posible incluso hasta la municipalización de la discusión de los contenidos educativos, ¿no? Es un tema que está también pendiente, y agregaría el de los derechos de los estudiantes. No tenemos, por ejemplo, una defensoría de los derechos de los estudiantes, y tampoco tenemos una defensoría de los derechos de los profesores, ¿verdad? Y por último, ya terminaría con un pendiente más que invitamos a que en la siguiente sesión que tengamos de seminario, que va a ser el primer jueves de diciembre, discutamos también, entre otras cosas, el tema de la evaluación colectiva en las escuelas. Porque, ¿qué es lo que tenemos? El dispositivo no ha cambiado. Lo que tenemos es un dispositivo de evaluación individual. A los docentes se les contrata individualmente y se les evalúa individualmente para un trabajo que evidentemente es un trabajo colectivo, ¿no? Las escuelas, lo que ocurre en las escuelas, ya lo decía también muy bien el maestro Gómez Morín, no es la suma de las individualidades, es un trabajo que pues, se da como un colectivo. No, vaya, es un tema que todavía está pendiente, y creo que hay que empujar mucho en los, digamos, si es que tendríamos que pensar en proyectos para echar, para empujar, para promover. Uno de ellos es eso, la evaluación y el trabajo, poner el énfasis en el trabajo pedagógico del colectivo en las escuelas, no de las individualidades separadas o de las personalidades, sino más bien de este esfuerzo de todo un conjunto, de todo un colegiado. De ahí viene la palabra colegio, de todo un colegiado que es una reunión de colegas en favor de la educación. Yo ahí le dejaría como puntos para la agenda que bien pudiéramos retomar para la siguiente sesión. Muchas gracias. Sí, nada más agregar algo a lo que comentó el doctor Carlos, y que es algo a lo que he dedicado en los últimos 15 años, es a la formación de funcionarios públicos en educación. Cuando creamos la especialidad de política y gestión educativa en la Flaxo México, la creamos con la intención de formar a los funcionarios públicos de los sistemas educativos estatales. ¿Todos reprobaron? ¿Todos reprobaron? No formamos para eso, ¿no? Estoy hablando de un proyecto, ¿saben cuántos funcionarios públicos tenemos en educación en el país? 20 tantos mil funcionarios públicos, ¿no? El esfuerzo que iniciamos fue con 110 estudiantes por año, pero el comentario me salta la cara porque es efectivo. O sea, el tema es que nuestros funcionarios públicos en educación llegan por recomendación política, no por capacidad técnica, y su trabajo es más de labor política que un trabajo pedagógico de colaboración con directivos, supervisores, maestros, escuelas. No hay proyecto más valioso para un gobernador que repartir zapatos y uniformes o útiles escolares, me estoy equivocando, o pintar una escuela muy bonita, ¿no? O bicicletas. Es decir, este es un estado de las cosas, no construimos. Entonces no tenemos funcionarios que trabajen en la construcción de las condiciones para que los maestros, directivos y demás puedan cumplir de la mejor manera posible
con su labor. Entonces, yo nada más agregaría formar funcionarios, que es una prioridad, porque así como la educación es la base para el desarrollo de un país, la educación y la salud son los dos ámbitos más importantes para el impulso de un país, quienes están a cargo deberían de tener pues, la capacidad, la dedicación y el conocimiento para gestionar un sistema tan complejo como es el sistema. Pues este es uno de los aspectos que efectivamente el grupo de académicos que hace el análisis de la reforma menciona como una de las prioridades que debería de haber. Y yo sí quiero comentarles que, bueno, tenemos también la fortuna de una libertad también dentro del quehacer educativo. O sea, ya pasamos estos tiempos que, como decía el maestro, donde si no nos ceñíamos a ciertas actitudes o ciertas condiciones muy dictadas por el Estado, pues a lo mejor hasta nos quitaban la chamba o cosas así, ¿no? Entonces, creo que hoy gozamos precisamente de esta libertad, que forma parte de una libertad de expresión también, pero también de una libertad profesional, ¿no? Entonces, el hecho de que el perfil profesional de ustedes pueda llegar al sistema educativo, pueda ser reconocido por el sistema educativo, yo creo que es una ventaja. Y el hecho de que podamos tener estas discusiones, yo creo que es una forma también de decir qué es lo que quieren hacer ustedes realmente, ¿no? O qué queremos hacer quienes estamos en el ejercicio educativo. Si realmente vamos a fomentar procesos participativos o si simplemente nos vamos a adherir a los currículos y a las estructuras que ya están marcadas y que efectivamente pues tienen la intención de ser homologadas, ¿no? En todos los estados, y sobre todo ahora que la educación obligatoria también va a trascender hasta la educación superior, ¿no? Entonces, yo creo que este tipo de actividades como esta mesa, este seminario, pues es la oportunidad de que revisemos, bueno, qué es lo que se pide y hacia dónde de verdad nosotros podemos voltear la mirada y cuáles van a ser nuestras intenciones al término de su formación, ¿no? Sí, de buscar precisamente estas actividades colectivas donde haya participación, que es algo que venimos discutiendo, inclusive es uno de los planteamientos del maestro Juan Carlos en su libro acerca de la reforma de 2013, cómo se dan los procesos participativos y qué tanto la formación educativa está promoviéndolos. Entonces, bueno, pues son tareas que nos quedan y que ustedes pues deben tomar también en sus manos. Muchas gracias. Gracias, maestra. Y bueno, ya para cerrar esta sesión, agradeciendo la presencia de ustedes, unos puntos que yo creo que quedaron aquí marcando el evento de hoy, que contribuyen fundamentalmente a la creación de posibilidades para la interpelación, no solo de una agenda del Estado, sino cómo esa agenda del Estado interpela los procesos de formación de educadoras y educadores en el país. Yo destacaría esta con la que inició la mesa, ¿no? Problematiza la rigidez del sistema educativo mexicano frente al cambio social. Y ahí me parece que una de las cosas que se siguen diciendo, pero muchas veces se siguen diciendo en clave declarativa y poco problematizadora, es la vuelta, digamos, a ciertos principios. El maestro lo decía, el proyecto educativo del Estado retoma incluso un nombre de la nueva escuela mexicana, que de nuevo ya no tiene nada, ¿no? Incluso a nivel de nomenclatura, está dicho, o sea, se ha utilizado incluso nuestro propio sistema más de una vez. Pero los otros principios pedagógicos están ahí, ¿no? Los podemos rastrear en la cultura eurocéntrica, en las pedagogías modernas. John Dewey en los años 40 estaba hablando de los proyectos, ¿no? Estaba hablando de aprender haciendo, estaba hablando del aprendizaje colaborativo, la escuela activa. ¿Y qué ha pasado? O sea, ¿por qué nos ha pasado de frente todo ese desarrollo teórico? Y es ahí yo creo que donde estas preguntas encuentran sentido en estos espacios de socialización. La relación que se establece como individuos, pero también como sujetos individuales, pero como sujetos colectivos, frente a la estructura del Estado, yo creo que precisa problematizar profundamente el papel de las educadoras y de los educadores, no solo de la escuela, sino de quienes hacemos la escuela.
Y en ese sentido, vuelvo, ¿no? Y yo creo que podríamos hacer de esta pregunta un pretexto para establecer otros diálogos en otra ocasión. ¿Qué nos dice? ¿Cómo nos posicionamos frente a la agenda educativa de la 4T en el marco de la formación de educadoras, de educadores, los que estamos en ejercicio? ¿Cómo nos vemos representados o no en esa agenda? Y otra situación, ya para cerrar, que es, digamos, con lo que pienso yo podría ya redondear esta mesa, es cuando decimos democratización, pareciera que estamos dando por hecho que hay un sentido unívoco, ¿no? Hay una noción compartida sobre lo que es la democracia. Y yo creo que ese es el primer asunto a dialogar, ¿no? ¿Qué estamos entendiendo por democracia? ¿Y qué estamos entendiendo como sujetos? ¿Cómo nos estamos leyendo como sujetos en el marco de un Estado que pretende ser democrático? Hay una democracia, el maestro José Luis hace rato reflexionaba sobre el Estado contractualista, ¿no? En el pacto social. Me parece que hoy ese Estado contractualista también ha mostrado sus deficiencias en el terreno más fundamental de la vida, que es el de nuestra propia capacidad de reproducirnos como seres vivos en un mundo que se está cayendo a pedazos. Entonces, con esto quisiera cerrar un poco para ir planteando algunas provocaciones para lo que serán nuestros futuros encuentros y a la vez pues, reconocer y agradecer la participación de quienes estuvieron en la mesa, y lo hacemos a través de los dispositivos que las instituciones definen para ello, formales y burocráticos, con la leyenda siguiente: la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Querétaro, otorga la presente constancia al maestro Lorenzo Gómez Fuentes por su participación como ponente en este cuarto ciclo de trabajo académico y seminario permanente de estudios sobre la universidad, que lleva por título Reforma Educativa, Políticas Públicas y Democracia, que se llevó a cabo hoy, 7 de noviembre, en esta universidad, en esta ciudad. A nombre del maestro Guadalupe Rivas Guzmán, director de la unidad, le agradecemos mucho.